Buenos días, hermanos. Tomen sus Biblias y vayamos al libro de Hechos, capítulo 4. En esta mañana vamos a estar en la porción desde versículo 13 al versículo 22, recordando que la semana pasada allí terminamos de estudiar Hechos 4, capítulo 4, versículos 1 al 12. Y podemos recordar dónde quedamos, ¿cierto? ¿Dónde estábamos allí, Juan, junto con Juan y Pedro? ¿Dónde estábamos? En la cárcel, ¿verdad? Estaban en la cárcel, habían sido encarcelados, habían sido arrestados, habían pasado la noche allí en la cárcel hasta que nuevamente llegaron el sumo sacerdote y el concilio conjunto con los gobernantes y volvieron allí a hablar con ellos, ¿verdad? En el capítulo 2 hubo dos reacciones al Evangelio, ¿cierto? Unos se burlaron, otros se compungieron a tal punto que llegaron al arrepentimiento, ¿verdad? En capítulo 3 y parte del 4, podríamos decir 4a, nuevamente el Evangelio es expuesto por parte de Pedro y Juan, ¿verdad? Y esto causó que muchos de los que oyeron creyeran la palabra, ¿verdad? Y el número aumentó a unos 5.000 aproximadamente. Luego, hasta la semana pasada, cuando vimos allí la parte B del capítulo 4, el propio concilio, que estaba formado, recordemos, por la familia del sumo sacerdote, los gobernantes, más los ancianos, escribas, y estaban dos personas, Anás y Caifás, ¿verdad? Ellos escucharon a un Pedro que, según nos relata los versículos anteriores, estaba siendo lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lleno del Espíritu Santo, Pedro había hablado la palabra de Dios, o sea, el Evangelio. Les había revelado, allí lo vemos en versículo 11, que Jesucristo no solamente era el Hijo de Dios, sino que había sido la piedra desechada por los edificadores, ¿verdad? Haciendo mención del Salmo 118, específicamente en versículos 22 y 23, y que esa piedra había venido a ser la cabeza del ángulo, ¿verdad? Para cerrar con un tremendo mensaje, diciendo allí en versículo 12, y en ningún otro, poniendo allí tajantemente la cereza ¿cómo se llama? Del helado, de la torta, diciéndoles, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Decía, ¿verdad? Ahora vamos a leer la porción que nos corresponde el día de hoy. Dice versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído, visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y le castigaron, no hallando modo, y le soltaron, perdón, no hallando modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Oremos de nuevo, hermanos. Amado Señor, te queremos dar las gracias por podernos permitir estar acá, Señor, enfrente de tu palabra pura, perfecta, santa, que tiene el poder para transformar nuestras vidas, Señor, porque no hay nada más que lo pueda hacer, solo ella es
viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, Señor. Te pedimos en esta mañana que ella nos pueda iluminar, Señor, que tu Santo Espíritu que mora en nosotros pueda ejercer su ministerio, Señor, de poder llenarnos de Él, pues llenarnos de tu palabra, poder transformar nuestras vidas. Y estamos acá, Señor, con un corazón que quiere estar dispuesto a ti, a escucharte, a retener tu palabra, tu consejo, Señor, que es sabiduría y es paz, es consuelo, es ungüento, es luz para nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, llegamos acá nuevamente y vemos que, tal como dice la palabra, ese entonces allí no está en el original. Empezamos con el viendo el denuedo, ya, de Pedro y de Juan, al haberles dicho estas cosas, que Jesucristo era la piedra angular que había sido desechada por los edificadores y que en ningún otro nombre había salvación. Que Dios solo había dado un solo nombre en este cielo, bajo el cielo y en la tierra, en el cual los hombres pueden ser salvos. Tenemos que entender cuál fue el poder y con qué seguridad Pedro, ¿se acuerdan que el hermano Rodrigo nos enseñaba la semana pasada que estaba allí en el medio, rodeado de todo este poderío que significaba el concilio, los gobernantes, el sumo sacerdote, la familia del mismo, los fariseos, estaban los saduceos, estaba todo el poder de Jerusalén allí reunido en torno a Pedro y a Juan? Entonces tenemos que ir allí y ponernos en el lugar de ellos para entender ahora esto que los estaba maravillando a ellos mismos. ¿Con qué poder, con qué seguridad, con el denuedo, con qué franqueza, lo que significa allí la palabra denuedo, estaba hablando Pedro y Juan? ¿Y bajo qué poder? ¿Se recuerdan? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lleno del Espíritu Santo con la palabra de Dios, Pedro y Juan estaban allí con la seguridad de compartir la verdad. La verdad, no lo que el concilio y los gobernantes querían escuchar, sino la verdad. Entonces, podríamos decirlo de esta forma, contemplando ellos, quienes, los del concilio, la franqueza, la seguridad, la confianza, el denuedo de Pedro y de Juan, ellos se maravillaban. Y mire, esa palabra denuedo viene del griego parresía, y es una actividad verbal en la cual un hablante expresa su relación personal con la verdad. Su relación personal con la verdad. Quiero leerles un concepto, dice, de manera más precisa, la parresía es una actividad verbal en la cual un hablante expresa su relación personal a la verdad y corre peligro, oiga, corre peligro porque reconoce que decir la verdad es un deber para mejorar o ayudar a otras personas, tanto como a sí mismo. En parresía, el hablante usa su libertad y elige la franqueza en vez de la persuasión, la verdad en vez de la falsedad o el silencio, el riesgo de muerte en vez de la vida y la seguridad, la crítica en vez de la adulación y el deber moral en vez del autointerés y la apatía moral. Entonces, si se fijan, acá Pedro y Juan estaban haciendo justamente eso. Ellos estaban escogiendo hablar con la verdad que provenía de Dios en vez de poner en alto sus vidas o su seguridad o poder adular a estas personas para que los dejaran salir de allí y no les dijeran nada más. Pero ellos, llenos del Espíritu Santo, del poder en el Espíritu Santo, estaban convencidos de poder hablar la verdad, porque ellos tenían una relación expresa con la verdad y era lo que querían llevar ahora a todo el mundo. Dice, y sabiendo ellos, o comprendiendo el concilio, que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y no solamente se maravillaban, sino que reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ellos estaban comprendiendo en base al conocimiento que tenían de ellos. Recordamos que, ¿quiénes eran Pedro y Juan? Simples pescadores. No por llevarlos yo a menos, sino que no estaban dentro de la nómina o dentro de
de las escrituras de aquellos grandes profesores y rabinos y maestros que estaban allí en el concilio, no existían para ellos. O sea, era imposible que unos hombres simples pescadores, aparte galileos, estuviesen allí en el templo de ellos, porque era su lugar enseñando la palabra de Dios con tal seguridad, con tal franqueza y con tanta exposición de la palabra como lo veíamos anteriormente, fijados en el Salmo, en el Antiguo Testamento. Entonces ellos estaban comprendiendo en base al conocimiento que tenían de ellos, que eran hombres sin letras, o sea que no podía ser posible que ellos estuviesen hablando de esa manera, que no tenían estatus, que no tenían estudios literarios, que no habían pasado por las grandes, en este caso podríamos decir universidades en este tiempo, pero estaban allí llenos del Espíritu Santo, siendo guiados por Dios para hablar su palabra fielmente. Entonces, ellos no eran, como les decía, ministros, ellos no eran autorizados por la religión o por el concilio, eran indoctos, dice allí, esa palabra del vulgo. ¿Y sabe de dónde viene esa palabra indoctos? Es idiotez, en griego. Eran unos idiotas ante sus ojos. Así era como ellos los veían. Y no era la primera vez que los del concilio, que los sacerdotes veían al pueblo de esa manera. Ya lo habíamos visto anteriormente, cómo ellos trataban al pueblo y decían que por creer en Jesucristo eran todos también unos ignorantes, que no conocían la palabra, porque ellos creían tener, solamente ellos creían tener la verdad. Entonces, para ellos eran simplemente, ellos reconocían que eran unos hombres sin letras y del vulgo, o sea, eran unos idiotas, eran unos ignorantes. Ellos no tenían en ningún estatus el estudio de la ley. Para ellos no era posible que ellos estuviesen allí enseñando la palabra. Entonces esto lleva a qué? A que se pudieran maravillar por la forma en que ellos estaban exponiendo la palabra de Dios. Se sentían admirados de que ellos pudieran estar haciendo esto. Y no solamente se sentían admirados y maravillados, sino que también, fíjese esto, mucho más importante aún, reconocieron que ellos plenamente habían estado con Jesucristo. Y aquí viene una gran pregunta para nosotros. ¿Puede reconocer la gente, las personas, nuestro entorno, que nosotros estamos con Jesucristo? Porque recuerde que si recibimos al Señor por fe, su Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Y nosotros ahora somos luz en medio de la tiniebla. Pero resplandecemos de esa manera. ¿Pueden la gente quedarse maravillada y decir, reconozco, comprendo que verdaderamente Él está o estuvo con Jesucristo? Fíjense cómo ellos se maravillaban, siendo ellos que eran los estudiosos, los que conocían la ley, los que la enseñaban, cómo ellos se maravillaban de ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían estado con Jesús. Y no solamente habían estado con Jesús, sino que ahora Jesús estaba en ellos. Y aquí tenemos otro punto, hermanos. Tenemos el orgullo, por un lado, del concilio, ¿verdad? Y de estas personas que quieren tratar al pueblo y a todo aquel que se quería acercar a Dios, porque es algo confuso. Llaman al pueblo a Dios, pero si el pueblo se acerca a Dios y a la verdad, entonces los rechazan. ¿Ya? Hay orgullo por su parte. Y esto nos enseña una cosa, vaya allí a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28, bueno, 26 al 31. Allí Pablo está diciéndole a los corintios que su poder y lo que él hablaba venía de la sabiduría de Dios. Pablo se había propuesto predicar a Cristo crucificado, porque ciertamente para los judíos era ¿qué? Tropezadero, mas para los gentiles también era locura. Y él dice allí en versículo 25 del capítulo 1, fíjese lo que dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Escuche, sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar, a lo fuerte.
y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, por Jesucristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se quiera gloriar, que se gloríe en el Señor. Amén. Aquí estaban estos dos hombres desechados por el concilio, desechados en el orgullo de querer pretender que ellos solos eran los que tenían la sabiduría para poder enseñar y tenían la verdad, pero aquí están estos dos pescadores desechados, pero escogidos por Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios de este mundo. Tal como usted y como yo, quizás no seamos los más importantes o los más estudiados o los más preparados, pero tenemos que tener la confianza de que tenemos el Santo Espíritu de Dios que nos guía a la verdad, porque ese es su trabajo, esa era la promesa. Él los va a guiar a la verdad. Él va a tomar de lo mío y lo va a mostrar a ustedes. Entonces tenemos que confiar en ellos. Ellos confiaron y llenos del Espíritu Santo fueron y hablaron la verdad, independientemente de lo que la consecuencia que iban a tener por hacer eso. Hasta este momento hemos visto quizás una luna de miel, un poco muy hermosa esa iglesia, ¿verdad? Que pensábamos por allá en el capítulo 2, ay, ¿quién pudiera estar en esa iglesia perfecta donde todos andaban los unos de los otros agarrados de las manos, bailando y saltando y orando en todo tiempo, compartiendo el pan y no habían problemas? Pero de a poco nos vamos a ir adentrando en ese tema. Y aquí ya comienzan los problemas, se acaba esta etapa hermosa y linda de la iglesia naciente, porque ahora viene la persecución y más adelante vamos a ver desde el capítulo 5 cuando empiezan a florecer estos problemas que vienen de nuestras concupiscencias, ¿verdad? Entonces entendemos algo, que no hay iglesia, que no hay congregación perfecta. ¿Por qué? Porque usted y yo somos pecadores. Punto. Pero estamos acá para animarnos, edificarnos, llamar al amor y a las buenas obras, para animarnos los unos a los otros y levantarnos, ¿verdad? Para eso estamos. Volvamos. Entonces, lo necio de este mundo estaba tomando Dios para avergonzar a estos hombres de la élite. Y les dicen, se maravillaban que reconocían, perdón, que habían estado con Jesús. El problema acá, hermanos, es que ante las evidencias y ante la seguridad de la verdad expresada por Pedro y por Juan, ellos no podían hacer absolutamente nada. Fíjense cómo dice, y versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, recordemos que él nunca se fue, él estaba allí, él los acompañó y era testimonio fiel y andante y vivo de la obra del Señor en la vida de una persona. Estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Qué maravilloso que a pesar del poder que tenían ellos, entendían que era verdad lo que había sucedido, que esto no podía venir de otra parte si no era de Dios. Y se maravillaban y lamentablemente para ellos no podían decir nada en contra. Ante las evidencias y la seguridad en la verdad expresada por Pedro y Juan, ellos no podían hacer nada, nada, nada. Más específicamente, como dice el versículo, no podían hacer nada en contra. Nada en contra. Ahora, Pedro no estaba confiando en sus fuerzas ni en su prepotencia. Al contrario, él estaba mostrando a Jesucristo. Y es lo que usted y yo estamos llamados a hacer también. Porque no es en nuestra fuerza, no es lo que yo piense, no es lo que yo pueda hacer, sino es lo que el Señor es capaz y poderoso para hacer en mi vida y en su vida. Y ciertamente ellos habían estado con Jesús, ¿verdad? Ellos habían sido enseñados por él durante su ministerio. 3 años estuvo aquí el Señor con ellos, enseñándoles día tras día. Pero también vemos en capítulo 1 cuando el Señor resucitó y estuvo con ellos y vino a su encuentro y estuvo 40 días hablando y enseñándoles a ellos acerca de el reino de Dios, ¿verdad? Allí en capítulo 1, versículo 3 podemos ver eso. Cuando el Señor estuvo con ellos, 40 días pasó con ellos, hablándoles y enseñándoles acerca del reino de Dios. Pero
Ahora Pedro sabe que no solamente él había estado con Jesús, sino que ahora también Jesús estaba en ellos. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo que moraba en ellos, pues había sido derramado sobre ellos ahora y para siempre, eternamente. Y era una promesa que había sido cumplida y estaba allí. Ahora, como les decía, nuestro entorno, con las personas con que nos relacionamos, aquellas personas que nos ven día tras día, reconocen en nosotros que somos una nueva criatura. No estoy diciendo que reconozcan que seamos perfectos, porque no se trata de eso, sino reconocen que estamos siendo transformados día tras día en esta nueva criatura, que estamos siendo transformados a la imagen de aquel que nos salvó. Usted puede marcar un antes y un después y un durante en este caminar con el Señor. Ciertamente no somos lo que queremos ser, ¿verdad? Pero sabemos que estamos transitando ese camino y estamos todos juntos, hermanos. Todos juntos, cada uno a un nivel, pero vamos todos juntos. Y esa es la idea, que podamos transitar ese camino, no salirnos de él, sino transitar, cada uno a su ritmo, pero siguiendo y poniendo la mirada en Jesucristo. ¿Para qué? Para que aquellos que están cerca de nosotros puedan reconocer que Cristo está en nosotros, con nuestras acciones, con nuestras palabras, cómo actuamos, cómo decimos, cómo nos movemos. Recuerde que estamos en un mundo que tiene los ojos puestos en nosotros. Tiene los ojos puestos en nosotros. Entonces, ellos tenían una tarea, y es su tarea y es la mía, ser testigos. Jesucristo les había dicho, ahora ustedes me serán testigos. ¿Con armas? No, con el poder del Espíritu Santo. Capítulo 1 nos enseña eso y dice, y recibirán poder y me serán testigos ustedes. Desde acá hasta el fin del mundo. Entonces, el Señor les había prometido también estar con ellos hasta el fin del mundo, como les decía. Por lo tanto, ellos debían confiar hasta el final. También debían estar y vivir conformes a esa verdad para demostrar lo que había pasado en sus vidas, que no era mentira, sino que era verdad. Y tú y yo, ustedes y yo, debemos tomar esto también para aplicarlo en nuestras vidas. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que está viendo mi familia, mis amigos, aquellos que me rodean, aquellos que nos conocen por primera vez? ¿Qué están pensando de Bárbara? ¿Qué están pensando del Yayo? ¿Qué están pensando de Rodrigo? ¿Qué es lo que están viendo ellos? A Pedro y a Juan se le notaba que habían estado. Puede notar la gente que Cristo está siendo desarrollado y conformado en nosotros o no. O estamos tan inmersos acá que lo que demostramos es otra cosa. Somos de este mundo, no que estamos en este mundo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Pablo nos insta que nosotros andemos mostrando la gloria de Dios. Ese capítulo comienza allí con un título que dice Ministros del Nuevo Pacto, y eso somos usted y soy yo, somos ministros de este nuevo pacto. Un ministro lleva esa información, es un enviado. Y dice versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, recuerde, hermano, no depende de usted ni de mí, depende de la obra del Señor en nuestras vidas. Ese Espíritu que está en nosotros se encarga de estarnos transformando, dice, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero ciertamente nosotros debemos obedecer. El Señor causa en nosotros el querer como el hacer, pero debe haber una obediencia de parte de nosotros y una decisión que nos pueda llevar a nosotros a mostrar esa gloria en cada cosa que nosotros hagamos delante de las personas, tal como lo estaba haciendo aquí
Pedro y Juan, guiados por el Espíritu Santo, hablando con denuedo, hablando con franqueza la verdad, sin importar las consecuencias. Ahora, en esta parte podemos ver la seguridad de Pedro al compartir la verdad acompañado del testimonio de la persona que había sido sanada y que había sido transformada por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora acá vamos a ver la discusión y la decisión que va a tomar el concilio, versículos 15 al 18, donde dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, que dice, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Que en ninguna manera. Entonces, hermanos, el milagro y el mensaje en el contexto de todo lo que había estado sucediendo desde Pentecostés era una prueba más de que Jesucristo estaba vivo y obrando por medio de los apóstoles, por medio de los apóstoles, a través de qué, de su Santo Espíritu. Este milagro que había ocurrido en este hombre y el denuedo y el poder y la palabra de Pedro en todo esto que estaba pasando solo expresaba que Jesucristo no había muerto. Ahora, para los, para los del concilio o los miembros del Sanedrín, esto era una puñalada por la espalda. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que habían matado a Jesucristo y se había acabado el problema. ¿Lo recuerdan? Los miembros del Sanedrín habían debido haberse conmovidos a tal extremo de pensar, pero ya no lo matamos, ya no murió, ya no lo crucificamos, ya no lo entregamos. Ellos estaban siendo conmovidos al escuchar nuevamente el nombre de Jesucristo de Nazaret. Conmovidos totalmente porque ellos creían haber terminado con él, pero ahora está más vivo que nunca. Ahora está más vivo que nunca. Pedro se los acaba de expresar. A él lo resucitó Dios. No le permitió quedar en la muerte. A él le resucitó Dios. Y está viva, y ahora está viva a través de su iglesia por medio del poder del Espíritu Santo. Ellos, en base a las pruebas y al ver que no tenían nada que decir en contra de estos hombres, ahora conversan solamente ellos. Sacan a Pedro y a Juan y dice conferenciaban entre ellos, disputaban entre ellos, conversaban entre ellos. Imagínense, ya habían dicho, no hay nada que decir en contra. Ahora, ¿qué se quedaron haciendo? No diciendo como pudieron haber tomado, tenían dos opciones. Lamentablemente tomaron la que no era la adecuada para ellos. La salvación estaba allí, a la puerta. Había tocado sus vidas, habían escuchado el mensaje, pero ¿qué decidieron? Ir por la contraria. Vamos a ver cómo ahora callamos a estos. Ya callamos a uno. Pensamos que se iba a acabar el problema, pero no fue así. Ahora, ¿cómo los callamos a ellos? Y en vez de tomar una actitud humilde y decir, vamos a la escritura, veamos cuál fue el testimonio de este Jesucristo que decía ser el Salvador, el Cristo, veamos cómo corresponde. No, esa no fue la actitud. La actitud fue decir, ahora vamos a ver cómo les amenazamos para que no hablen en este nombre a ningún hombre. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud? Mi hija, la Lucía, sigue orando hasta el día de hoy porque hace unas semanas atrás salimos a compartir el Evangelio por allí en la villa y ella fue a entregarle un tratado a una señora y lamentablemente la señora la miró y le dijo, no me interesa. Se podrá imaginar, tuve que explicarle a Ana todo este tema. Y hay personas que no les va a interesar y es así. Y aquí lo vemos, aquí lo vemos. Y hasta el día de hoy se sigue acordando de la señora y que qué va a pasar con la señora. Oremos por misericordia para que el Señor vuelva y traiga otra persona y le insista con el Evangelio. Tenga misericordia de ella, porque ella me dice, si no se va a ir al infierno. Pero bueno, es la decisión de cada uno escuchar o no el mensaje del Evangelio. Y aquí están estos hombres disputando entre ellos y se hacen estas preguntas.
¿qué haremos con estos hombres? Y aún más, ¿qué les haremos a estos hombres para que, para que callen el nombre de Jesús y nos sigan trastornando a la gente con el nombre de Jesucristo? Ellos les habían ordenado que saliesen del concilio para conferenciar ahora entre ellos, ¿ya? Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los hombres. Recordemos que en ese momento anterior se habían convertido 5.000 personas, ya más sus familias, se puede presumir que eran mucho más. Entonces dicen, había mucha cantidad, había una multitud de personas y había sido notoria a todas las personas lo que ellos habían hecho, no lo podían callar, no podían decir nada en contra. Entonces, así como les decía anteriormente, ellos habían tomado una decisión en contra de Jesucristo y eso lo podemos ver allí en Juan capítulo 11, versículo 53 y desde el versículo 45 dice el complot para matar a Jesucristo. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesucristo. ¿Qué había hecho Jesucristo? Había levantado a Lázaro de la muerte, ¿verdad? Había sido una señal notoria también. Ya Lázaro había muerto y Jesucristo vino a él y lo hizo levantar. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos. Dice que algunos creyeron en lo que había hecho Jesucristo y otros fueron a los fariseos a decirles. Ahora, dijeron ellos, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Fija, ¿qué haremos ahora con esto? Porque señal notoria ha sido hecha. ¿Qué haremos con este hombre? Porque hace muchas señales. Si le dejamos así, te dice, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra casa de oración y nos quitarán el poder. En eso estaba pensando el concilio nuevamente, en su poder, en su poder. Así que versículo 53 dice, así que desde aquel día acordaron matar. Y nuevamente están ellos acá en esa misma decisión. ¿Qué hacemos con estos hombres? Porque notoria ha sido la señal que ellos han hecho y el pueblo lo ha visto. Entonces, a Jesucristo resolvieron matarle y este miedo se vuelve notorio de nuevo en ellos. Este miedo nace de nuevo, conmovidos de ver que seguía vivo Jesucristo y que ellos seguían hablando de Jesucristo, que no había sido suficiente con matarlo, entonces ahora resuelven amenazarles, no en base a la verdad, porque eso no fue lo que ellos fueron a buscar, no en base a la verdad. Resolvieron amenazarles para que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No es ni la primera vez o sería la última vez que se amenazara a los creyentes de Cristo a doblegar su postura o a callar. Y quizás decimos, bueno, eso sucedió en ese momento, pero ¿y qué de nuestro tiempo actual? Muchos de nosotros hemos sido obligados a callar, a no hablar por respeto, por ser tolerantes, porque eso ofende, porque no es religión lo que estamos hablando, porque así le dicen. No, no, es que no estamos hablando de religión. Pero nuestra tarea y nuestro deber es no dejarnos intimidar ante esas cosas, ante las amenazas en las cuales nosotros podamos vivir actualmente, que porque el jefe, que porque me van a despedir del trabajo, que porque va a venir el odio, ellos no estaban pensando en eso, hermano. Y nosotros estamos viendo el libro de Hechos desde una perspectiva la cual nosotros tenemos que traer a nuestra vida, porque esto no es nada más historia, esto no es que es la historia de Chile cuando los libertadores vinieron y... No, no, no. Esto es real y debe ser real y aplicable en nuestra vida. Toda la palabra de Dios es útil y nosotros debemos extrapolar nuestra mente allá y decir, Señor, ¿qué traigo de eso a mi vida? Sé obediente, sé valiente porque el Espíritu Santo está en tu vida y nos lleva a hablar y nos llama a hablar, no nos podemos quedar callados. No podemos dejarnos intimidar ante las amenazas. Aquí a nadie lo van a matar. Imagínense lo difícil para ellos sabiendo que su vida estaba en riesgo, y aún así deciden hablar. A nosotros nadie nos ha amenazado de muerte, por lo menos no hasta ahora.
Pero saben que cuando amenazan lo que a nosotros nos da seguridad, ¿y qué si me quedo sin trabajo? ¿Y qué si pasa esto? Y vamos a ver al final del texto qué va a pasar cuando usted decide confiar y obedecer al Señor. Entonces, anteriormente Pedro, recordamos, Pedro había sido doblegado no por autoridades ni por los gobernantes, sino por una criada de la puerta. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando fue doblegado Pedro a negar a su Señor Jesucristo por unos empleados, por unas porteras? Cuando allí entrando a la casa del sumo sacerdote le dijeron, tú estabas con él. Y era una simple portera que estaba diciendo, Pedro, no, yo no era. Yo no era. Y negó al Señor Jesucristo. Pero aquí ahora está Pedro ante el concilio, ante los gobernantes, diciendo, no, Él es. En ese nombre hay salvación. Ese nombre resucitó. Ustedes lo mataron, le había dicho anteriormente. Ustedes lo mataron, ustedes lo entregaron. Y eso era lo que él repetía, el bendito evangelio, nada más. Puro evangelio. Ustedes lo mataron, Dios le resucitó, Dios no le dejó entre los muertos y ahora vive. Ahora Pedro en el poder del Espíritu Santo va a responder entendiendo plenamente que su vida estaba en juego, mas sin importar. Él estaba allí parado, tajante, respondiéndole a ellos, mas sin importarle su propia vida, sin importarle su propia vida. Esta sentencia oficial, hermanos, demuestra cuánto teme el enemigo al testimonio de la iglesia. Cuando hablo de iglesia, sabe usted que yo me estoy refiriendo a usted y a mí. Somos parte del cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Pues desde el principio Satanás ha intentado silenciar al pueblo de Dios. Vemos aquí la dureza, como les decía, de los miembros del concilio, de los líderes religiosos. No solo ellos no querían escuchar ellos y creer ellos, sino que le querían impedir a las personas que escucharan y que encontraran a su Salvador. El nivel de egoísmo era tal que no le importaba nadie más. Lo único que ellos querían era sostener su poder, sostener la paz de Israel, porque si no Roma iba a venir y los iba a tomar y les iba a quitar los cargos que tenían, porque aún ellos podían tener poder sobre Israel, decisiones sobre Israel. Roma se los permitía, pero ellos en su necedad estaban impidiendo que la gente encontrara a su Mesías y que lo reconociera. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23, versículo 13. Jesucristo ya les había dicho a los fariseos, los había tildado de hipócritas. Mateo capítulo 23, versículo 13. En su necedad, él ya les había dicho lo siguiente: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Escuche, porque cerráis el reino de Dios delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni entráis vosotros, le dicen, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, ay de ustedes. ¿Qué dice la amenaza? No enseñen el nombre de Jesús. No hablen en ese nombre a ningún hombre. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. No entran ustedes, pero tampoco dejan entrar a aquellos que están entrando. Ahora, aquí vemos una oposición a que se pueda predicar la palabra del Señor. Pero, ¿qué va a hacer Pedro y qué va a hacer Juan? Ellos van a responder, ¿verdad? Ellos van a responder y lo vamos a ver allí más adelante, versículo 19, que ellos no se van a quedar con esta amenaza que dice, hablémosle, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Fíjese, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y antes de seguir adelante, vamos allí a Daniel, al libro de Daniel, capítulo 3 y capítulo 6. Son dos historias que conocemos mucho, o por lo menos yo espero que las conozcamos. Daniel capítulo 3 nos enseña
acerca de este edicto de adorar a una estatua que el rey había hecho, ¿verdad? Allí los amigos de Daniel estaban siendo obligados a adorar esta estatua en capítulo 3 del libro de Daniel. El rey Nabucodonosor había levantado esta estatua de oro cuya altura era de 70 codos y explica allí estaba en el campo de Babilonia, en la provincia de Babilonia. Entonces, él mandó a que los pueblos, naciones y lengua al oír el son de la bocina y de un montón de instrumentos musicales, ¿verdad? Se postraran y adoraran a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Y esto qué significaba para el pueblo de Israel? Adorar a otra criatura, estatua o Dios con letras pequeñas, significaba adulterio, ¿verdad? Significaba ir en contra de Dios. Y los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos entendían que no debían obedecer la voz del rey porque iba por debajo de las cosas que Dios a ellos le mandaba. Entonces dice, estos varones no te han respetado, versículo 12, perdón. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, dice, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y dice más adelante, versículo 17, estos hombres hablando, diciendo, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, dice, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha sido levantada. Su vida estaba en juego, pero ellos deciden no postrarse ante la estatua. Y luego vemos a Daniel en el capítulo 6, propiamente a Daniel allí en el capítulo 6, el cual estaba ante esta decisión de si hacer caso al edicto del rey, que prohibía qué cosa, orar al Dios de Israel, o seguirlo haciendo. ¿Y qué hizo él? Lo siguió haciendo, pasó por encima de esa autoridad y lo siguió haciendo porque sabía que debía hacer lo correcto delante de Dios. Y dice, y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes, sin importar que esto lo iba a llevar al foso de los leones. Entonces, aquí vemos cómo nosotros hoy podemos pasar por encima a las autoridades. ¿En qué sentido? En el sentido de que si se nos prohíbe algo que va en contra de la palabra de Dios, nosotros tenemos la autoridad divina para poder pasar por encima. No era la primera vez que iba a haber una oposición a la palabra de Dios, lo habíamos visto ya en el Antiguo Testamento, pero ahora están estos hombres acá y Pedro va a responder en versículo 19 y vemos acá la reacción de Pedro y de Juan ante la amenaza. Y dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer o oírlos, en el original, oírlos a ustedes antes que a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Wow! Ante la amenaza del concilio, que era real, que era tangible, que ellos sabían que tenían poder, que podían hacer lo que se determinaran a hacer, pues unos días atrás habían asesinado a su Mesías. Ellos sabían a lo que se enfrentaban. Aún así, Pedro y Juan les responden, llenos del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, les responden, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hoy nosotros y muchos de nosotros a veces actuamos como cristianos y como testigos silenciosos, ¿verdad? Vivimos una vida cristiana, ya, sí, vamos allí calladitos, no quiero hacerle mal a nadie, no quiero incomodar a nadie, pero no estamos llamados a hacer eso. Fíjese, el filósofo Albert Camus dice lo siguiente, lo que el mundo espera de los cristianos es que hablen alto y claro. Y no solamente es lo que el mundo espera,
es lo que el mundo necesita, tal como tú y yo lo necesitábamos antes de venir a Cristo. Necesitamos hablar fuerte y claro. ¿Y qué cosa necesitamos hablar fuerte y claro? El Evangelio del Señor Jesucristo que trae salvación. Es lo que necesitamos hablar fuerte y claro, de tal manera que ni una sola duda, ni la más mínima, pueda surgir en el corazón del hombre más sencillo. En medio de todas estas amenazas que estaba haciendo el concilio, ellos no vislumbraron que sus acciones desde la muerte del Señor Jesucristo hasta ahora, lo único que habían conducido era la difusión del Evangelio, a la difusión del mensaje. Y que ahora con estas amenazas iba a cobrar más fuerza, porque vamos a ver la semana que viene cuando Pedro y Juan salen de allí y van a los suyos y se ponen a orar y la iglesia sigue y sigue y sigue creciendo. Ahora acá uno puede ver una situación mala como que, oye, pero los están amenazando y Dios, es el propósito del Señor cumpliéndose. ¿Para qué? Para que en medio de esa incomodidad el Evangelio pudiese llegar a todos nosotros. Porque les aseguro que si no hubiese habido persecución, eso no hubiese pasado. Porque somos cómodos. Somos cómodos. Pero el Señor también les había dicho, no se maravillen, no se preocupen o no se asombren porque van a ser perseguidos, porque si yo lo soy, ustedes también lo van a hacer. Si a mí me amenazaron, a ustedes también los van a amenazar. Si a mí me persiguen, a ustedes también los van a perseguir. Y aún más acá cuando ellos reconocían que estos hombres habían estado con el Señor, que habían sido enseñados por Él. Entonces, Pedro se negó a dejar que estos dichos y estas amenazas los intimidaran, al contrario, los cuestiona y les dice, ¿es justo oírles a ustedes en vez de a Dios? No, no es justo. No les vamos a oír a ustedes en vez de a Dios. La tarea que Jesucristo le había dado a ellos era clara y concisa. Sean testigos. Sean testigos. Vayan y sean testigos. Esa era la tarea. Nada los iba a callar. Y fíjese cómo Pedro acá dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Quién le había dado la orden de ir y ser testigos? Jesucristo. Y fíjese cómo Pedro lo pone al mismo nivel de Dios. Dios Padre, Dios Hijo. La igualdad de Dios allí. Él está diciendo, Jesucristo, quien es Dios, nos dio una orden. Nosotros la vamos a cumplir. Dice, no podemos dejar ese versículo 20, porque no podemos dejar de decir, no podemos dejar de decir, hermanos, oremos en esta dirección, que nosotros no podamos dejar de hablar, que no nos pase por nuestra mente el no dejar de hacerlo. Miren el sentimiento que Pedro le pone allí, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo y nosotros muchas veces nos callamos, perdemos oportunidades preciosas que el Señor nos pone. Pero a veces oramos y decimos, Señor, permíteme compartirle a alguien. Y de repente nos llenamos de vergüenza, vergüenza no sé de qué. Porque el Evangelio no avergüenza, pero no lo entendemos y nos callamos. Pero aquí están diciendo ellos, no somos capaces de callar. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Pablo dice allí, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí. Escuche esa exclamación. Ay de mí, dice, si no anunciare el Evangelio. Me es impuesta necesidad, o sea, hay algo en mí que no me permite callar, que no me permite ni siquiera pensar en quedarme callado, sino que en mí hay impuesta una necesidad.
Y ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no lo hago. Usted y yo nacimos de nuevo y ahora sabemos que no nos pertenecemos, que le pertenecemos a Él y que tenemos una tarea, que fuimos llamados a esa misma comisión de ir y hacer discípulos, de predicar su evangelio, de ir y ser testigos. Y ay de nosotros, y ay de nosotros si no hablamos el bendito evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Que pueda haber en nosotros ese mismo sentir, ese mismo peso de decir, ay de mí, Señor, si no anuncio el Evangelio. Ay de mí, ay de mí. Entonces, otra pregunta que nos podemos hacer, ¿qué haremos nosotros con aquellos que exigiendo respeto, como les decía, ser empáticos o tolerantes, nos indiquen que no hablemos acerca de Jesucristo? ¿Qué vamos a hacer? No, porque es que ¿qué van a decir de mí? O me van a excluir de ese grupo, o de repente ahora que la ley, que si no puedo decir que en contra del matrimonio homosexual, o que no lo puedo hacer porque es que me pueden... ¿Vamos a doblegar ante eso o vamos a confiar en el poder del Señor Jesucristo y vamos a responder como Pedro y Juan diciendo, es justo obedecer y oírlos a ustedes antes que a Dios? Antes que lo que dice Dios, antes de la verdad absoluta de lo que es la ley como tal, de lo que está bien o lo que está mal. Ya vimos lo que hizo Daniel y sus amigos, ¿verdad? En base a la palabra de Dios tomaron una decisión, fueron consecuentes con lo que creían, fueron consecuentes y obedientes a Dios y el Señor los dejó. No, el Señor se glorificó en su decisión y los acompañó hasta el final. Ahora, si bien la respuesta de Pedro es como contraria a seguir lo que dice Pablo allí en Romanos 13, que él nos ordena a que nos sometamos a toda autoridad, pues por Dios han sido establecidas, dice allí Pablo en Romanos 13, ¿verdad? Pero si nos ordenan ir en contra de las leyes de Dios, entonces nosotros podemos responder tal como lo está haciendo Pedro y Juan allí en versículo 19. Cuando la autoridad terrenal nos ordena ir en contra de la palabra de Dios, de lo que es correcto ante los ojos de Dios, usted y yo, hermanos, tenemos el poder y la autoridad para ir en contra de ella. No por las malas, porque no estamos llamados a hacer eso. Recuerde que nosotros estamos llamados a ser pacificadores, ¿ya? Sino con seguridad, conociendo la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos ir en contra de las leyes que nos obliguen o que nos inciten a ir en contra de la palabra de Dios. ¿Y en qué sentido? La cuestión con ellos no era, y la cuestión en nuestra decisión no es si nuestra decisión va a ser popular o no. Si con lo que yo decida hacer voy a ser popular o no. Si siguiendo a este rumbo por acá, no es que si lo sigo a ellos voy a ser popular. Si les digo que no, mira, esto es lo que dice Dios, no voy a ser tan popular. Si va a ser seguro o no. Bueno, esto resguarda mi vida, esto me pone en peligro. Eh, Todo eso queda en segundo plano. Acá lo que nosotros tenemos que pensar y ver es lo que es correcto y lo que es incorrecto ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto? Hemos estudiado Filipenses, Colosenses y Santiago, ¿se acuerdan? ¿Y qué dice Santiago? No tengo chocolate. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice Santiago? Con respecto a hacer lo bueno, lo correcto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, ahí tenemos que ver nosotros en dónde y dónde pararnos. Si nuestra conciencia nos va a estar acusando por las decisiones que tomamos ante los demás, porque quiero seguir siendo popular, porque quiero estar seguro, porque me da miedo, porque ¿por qué voy a exponer yo mi vida? Él la entregó por usted y por mí. No debiendo hacer. Y en eso piense. Y en eso piense. Él era inocente. No tenía culpa. No había pecado en él. Ninguno de ellos pudieron encontrar algo en contra de él, como en este caso de Pedro y Juan.
mas aún así él decidió ir a la cruz. Entonces, si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, entonces es pecado, está mal, ¿ya? Era necesario obedecer a Dios y ser testigos de Él. Entonces, siempre ante estas decisiones, este, hermanos, es un principio bíblico para desobedecer, con respeto, con respeto. Está primero la palabra y la ley de Dios. Y ahora fíjense que a pesar de esto, ellos le dicen, no lo vamos a hacer. Abiertamente le dicen, no, no lo vamos a hacer, esto no es justo que los obedezcamos o los oigamos a ustedes y pongamos en práctica lo que ustedes nos están diciendo antes de obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto y hemos oído y ahora no lo podemos callar. Hay una transformación en la vida de las personas cuando llega el Evangelio. No podemos ser los mismos. O nos pasa que al principio queremos ir y decirle a todo el mundo, hey, hey, miren, miren lo que yo estoy viviendo, lo que pasó en mi vida, conocí a Cristo como Salvador. Después no sé qué va pasando allí, que llega el invierno y nos vamos enfriando un poco, ¿verdad? Pero conforme nuestra relación se consolida y crece con el Señor por medio de la oración, la palabra, tiempo con Él, que atrayendo, eh, perdón, todas esas cosas a nuestra vida diariamente, vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo y eso nos va a motivar a que nosotros podamos seguir encendidos y podamos decir todos los días, ay de mí si no comparto el bendito Evangelio, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Porque recuerden que separados de Él nada vamos a poder hacer, separados de Él lo único que vamos a correr es de lleno al pecado nuevamente y el pecado enfría nuestras vidas, contrista al Espíritu Santo, nos cierra la boca tal como lo hizo con David. ¿Recuerdan que le pidió David a Dios? Que lo lavara para Él poder seguir anunciando las maravillas de Él. Entonces, ahora vemos acá en versículo 21 y 22, posterior a esta respuesta, el cuidado de Dios y la derrota del concilio. Pedro y Juan, perdón, no doblegaron, no claudicaron ante las amenazas. Ahora, dice, ellos, hablando del concilio, entonces les amenazaron nuevamente, dice en el original. Les amenazaron nuevamente y les soltaron, no hallando ningún modo de castigar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hallando ningún modo de castigarle. ¿Por causa de qué cosa? Del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Recordamos que habíamos dicho, era un lisiado, era una persona inválida de nacimiento, no es que era uno que se hacía y iba y venía, sino que toda su vida había estado así y obviamente era maravilloso ver ahora cómo él había entrado, se había levantado, saltando, glorificando a Dios en el templo, un lugar del cual había sido expulsado y no tenía entrada ni cabida al templo por su condición. Y ahora estaba ahí ese hombre en medio del concilio dando testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, dando el testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, ¿verdad? Entonces, no había manera de que se pudiera decir algo en contra, pues este hombre tenía más de 40 años, todo el mundo sabía que el hombre era cojo, era lisiado, estaba allí inválido, pero ahora no, ahora saltaba, ahora glorificaba a Dios, y por medio de ese milagro, el pueblo glorificaba a Dios. Y ese pueblo que glorificaba a Dios era el pueblo que ya había escuchado de boca de Pedro, ¿qué cosa? Que ellos habían matado a Jesucristo, que Dios le había resucitado y que se arrepintieran. Amén. Y ahora ellos en libertad glorificaban al pueblo. Y vemos acá como Dios en su soberanía no permitió que absolutamente nada en ese momento les pasara a ellos. Nada, nada. Ellos iban a volver a los suyos, como lo vamos a ver más adelante, van a volver a los suyos puestos en libertad, dice versículo 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principados, sacerdotes y ancianos le habían dicho. Ahora ellos van a volver a los suyos a confiar, a seguir confiando y a orar al Dios Todopoderoso. Una oración hermosa que vamos a ver la semana que viene, ¿ya?
Cristo les había prometido estar con ellos y el propósito de Dios para su iglesia, para su pueblo, ¿saben qué? Iba a ser cumplido. Él los iba a proteger. Y la esperanza estaba allí, en que Él estaba con ellos, en que Él se los había prometido y que los iba a librar de las cosas que en este sentido eran malas. ¿Para qué? Para que su propósito fuese cumplido. Llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. ¿Ya? El hombre acá cojo era un testimonio fiel, no había ninguna duda, no había ninguna duda, pues dice tenía más de 40 años. Así que hermanos, entonces, si fielmente nosotros nos negamos constantemente a la corriente de este mundo, no perteneciéndonos a nosotros mismos, sino entendiendo que ya no somos nosotros, sino que ahora Él vive en nosotros, que nosotros morimos a nosotros mismos y que ahora Él es el que vive, vamos a tener más oposición y oposición día tras día mientras no nos conformemos a la corriente de este mundo. Mientras entendemos que cuando Jesucristo oró, dijo, Padre, no los saques de allí. Ellos no son de este mundo, pero necesito que queden en este mundo. Cuídalo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que si hemos sido salvados por el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya no somos los mismos de antes ni pertenecemos a este mundo. Pablo nos indica dónde está nuestra ciudadanía, que no está acá, que miremos las cosas de arriba, que pongamos la mira allá, porque no pertenecemos a este mundo. Recordémonos de eso día tras día, transformemos nuestra mente, renovemos nuestra mente y miremos allí al reino eterno, al reino celestial, porque poniendo nuestra mente allá, hermanos, vamos a poder compartir el Evangelio, vamos a poder querer trabajar para nuestro Señor, vamos a querer servirle en amor porque Él lo hizo primero por nosotros. Vamos a mostrar que estuvimos con Cristo, que estamos con Cristo, que Cristo está en nosotros. Y eso va a traer oposición y oposición porque no va a ser divertido estar con Francisca, porque lo único que hace es hablar del Cristo, Cristo, Cristo es. Pero que eso suceda en nuestra vida, porque eso va a traer gozo, porque eso va a traer gozo. Y no esperemos recibir adulación o es que, pero ¿qué va a pasar? No, 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 no. Aquí tenemos que entender que hay una sola orden. Y Jesucristo fue claro, que dijo, prediquen el Evangelio, sea cual sea la reacción de las personas. Prediquen. Nosotros no estamos llamados a ver resultados, no estamos llamados a ver decisiones, no. Nuestra tarea humildemente es ir y predicar la verdad de Dios, predicar el Evangelio. Para terminar, quiero dejarlos con este texto que está en Jeremías capítulo 20. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 20, versículo 9. Jeremías sabemos que fue un profeta bastante sufrido, ¿verdad? Que no la tuvo fácil. Eh, y dice allí, lamento de Jeremías desde el versículo 7, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido más fuerte, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual, fíjese, se burla de mí. Y versículo 8 dice, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero fíjese, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido. Qué hermoso, ¿verdad? Leer eso. O sea, dije, no hablaré más, porque estos puros problemas me traen. No hablaré más. Pero, dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo o de aguantarlo y no pude. No pude. Y versículo 11 dice, mas Jehová está conmigo.
Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Quedémonos con esto entonces, hermanos, que había un fuego, un corazón, que había en su corazón como un fuego ardiente metido en sus huesos, tratando de aguantarlo, no pudo. Que así esté en nuestro corazón, urgido por mostrarle a aquellos que no conocen a Cristo el Evangelio. El Evangelio es lo único que usted y yo tenemos que hacer. Mostrar a Cristo por medio de su palabra. Mostrar a Cristo por medio del Evangelio. Ese ha sido el llamado consecuente y una y otra vez de lo que hemos venido estudiando en la carta, o en el libro, perdón, de los Hechos, en la predicación del bendito Evangelio. Que Dios nos ayude por medio de su Santo Espíritu, nos dé el poder, la valentía para poder cumplir con esa tarea hermosa que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Dios bueno, santo y misericordioso, gracias en esta mañana, Señor, por animarnos y mostrarnos, Señor, a qué hemos sido llamados. Hemos nacido de nuevo, Señor, para ser nuevas criaturas, tal como lo dice tu palabra. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí tú las haces todas nuevas, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que antes éramos, pero ahora somos en ti. Somos amados por ti, Señor. Somos salvados por ti. Tenemos vida eterna, paz, confianza, seguridad, esperanza en ti, Señor. Porque tú venciste, porque ciertamente tú viniste a este mundo, Señor, y moriste en una cruz por nuestros pecados. Vemos y leemos cómo fuiste enterrado, pero cómo con poder de Dios fuiste resucitado y estás hoy a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Glorificado, se te dio nombre por sobre todo nombre, para que todo aquel que cree en ti no se pierda, sino que tenga vida eterna, pase de muerte a vida. Te queremos pedir, Señor, en esta mañana que podamos vivir esta realidad, que no andemos como muertos ambulantes, sino que andemos vivos en tu poder, mostrándole a las personas que tú estás vivo y que tienes poder para salvar a todo aquel que se arrepiente y viene a ti. Ayúdanos, Señor, con valentía, tal como lo vimos allí, a Pedro y a Juan llenos del poder del Espíritu Santo, hablando con denuedo, con franqueza, la verdad, comprometidos con la verdad, Señor, a seguirte incansablemente, a hacer frente, Señor, a la oposición que se levanta día tras día con mayor fuerza, con sutileza. No nos permita ser parte de eso, Señor, y ayúdanos a recordar que sabemos la verdad, que tenemos la verdad, que tu palabra es verdad y que todas las cosas pasarán, pero tu palabra no. Que tu palabra tiene el poder para transformar, que es viva y que es eficaz, que es una espada de doble filo, que penetra profundamente y transforma las vidas. Una verdad que fue real en nuestra vida, que nos puedas ayudar, Señor, a ser sensibles a ella, a que pueda seguir transformando nuestras vidas día tras día, que podamos ser conformados a tu gloria, Señor, que tú seas en nosotros, que nuestro carácter, Señor, ya no sea el nuestro, sino que sea tu carácter en nuestra vida, que nos lleve incansablemente a hablar, que nos lleve incansablemente a preocuparnos por aquellos que no te conocen, que podamos ser verdaderamente luz en este mundo, Señor. Danos la confianza y la seguridad, como dice tu palabra, que tú estás con nosotros y nos acompañas. Ayúdanos a pensar en ellos. Ayúdanos a no valorar más lo que está acá en esta tierra, sino lo que nos espera contigo. Ayúdanos a pensar en eso, a anclar nuestra mirada en las cosas de arriba, Señor, para que dejemos de andar como las personas de este mundo, sino que verdaderamente seamos transformados en ti, Señor. Que podamos cambiar nuestra manera de ver la vida,
cosas, cambiar la manera en la que vivimos día tras día. Soltemos el ancla, Señor, que nos ata a esta tierra, entendiendo que todo pasará, entendiendo que un día estaremos contigo y tendremos que rendirte cuenta de absolutamente todo, cada uno. Ayúdanos, Señor, danos la valentía que necesitamos y el denuedo que necesitamos para hablar tu palabra, con seguridad, con franqueza y con la verdad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.